Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 31 de julio de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán ver en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales presentaron un comportamiento mixto en medio de debate por buenos datos económicos, pero mayor probabilidad de alza en tasa Fed. Recordemos que el PIB de Estados Unidos creció 4%, por encima del 3,1% esperado por el mercado, y el índice de precios de PIB subió del 1,3 al 2%, y los comentarios de la Fed hicieron énfasis en que la inflación está subiendo, o sea que tarde o temprano tendrán que subir tasas. El punto es qué tan rápido, y pues dependerá claramente del IPC y del panorama de empleo. También hicieron énfasis en que no se ha llegado todavía al ritmo de crecimiento de empleo deseado, así que digamos que esto generó un poquito de indecisión y algo de tranquilidad en el día de ayer, pero hoy el mercado está un poco más nervioso frente al tema de la Reserva Federal. El dólar continúa ganando terreno frente a la mayoría de monedas, y acciones locales mantuvieron un comportamiento mixto ante fortaleza del dólar e indecisión en el mercado internacional. Recuerden que el ascenso en dólar por lo general tiene una correlación inversa con la cotización de las acciones de los principales índices, pues eso generó algo de presión bajista en el mercado. Datos económicos del día de ayer: Fed reduce compra de bonos de 35.000 a 25.000 millones de dólares mensuales, ya digamos que estimado por el mercado o descontado por el mercado, y ve crecimiento más sólido y mayores presiones inflacionarias. La palabra fue mayor presión inflacionaria, aunque todavía no dio señales de cuándo va a subir tasa de interés, pero esa mayor presión inflacionaria generó esa presión bajista en los mercados. Los inventarios de crudo bajan la semana pasada en 3.7 millones de barriles, gasolina y destilados estuvieron subiendo en 0.8 y 0.4 millones respectivamente. El petróleo cotizó por debajo de los $100 por barril, no por el descenso en inventarios, sino por la fortaleza del dólar. Recuerden que cuando hay fortaleza del dólar, por lo general hay presión a la baja en commodities, por eso el oro en este momento baja a $1.288 la onza. Inventarios de crudo de Estados Unidos bajan la semana pasada, y se crearon 218.000 empleos privados. El ADP de empleo mostró una creación de 218.000 empleos, una cifra inferior al esperado de 235.000 y 281.000 previos, pero completa creo que 4 meses consecutivos por encima de los 200.000 empleos generados mensuales. Y la noticia más fuerte fue el crecimiento del PIB de 4% frente a un 3,1% esperado. No obstante, acá el tema clave es el índice de precios del PIB, que estuvo subiendo de 1,3 a 2%. Este índice de precios viene con una tendencia alcista, y al presentarse este sesgo alcista, pues básicamente empezarían a preocuparse sobre el panorama de inflación. Así que estaremos, o el mercado, y nosotros también estaremos muy atentos al desempeño de la inflación en los Estados Unidos, porque dependerá de la inflación si la tasa de interés empieza a subir más pronto de lo que el mercado esperaba. Por eso están viendo ustedes mayor probabilidad en enero. Esto no estaba, si ustedes revisan las gráficas de comités anteriores, siempre teníamos para abril la probabilidad del 44, 42, 46%, pero ya empieza a generarse un mayor escenario de en el primer trimestre tener algo de probabilidad del 30-24% para un posible ascenso de tasa Fed. Eso fue el resultado de los comentarios de la Reserva Federal el día de ayer: una mayor probabilidad de ascenso en tasa de interés para el primer trimestre de 2015, mayor certeza para el segundo trimestre de 2015. A medida que evolucionan estas probabilidades, pues se acerca el movimiento de alza en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Así que el mercado ya empieza a meditarlo para el primer trimestre de 2015. Y el VIX empieza a tener un repunte. Recuerden que si pasa de los 16, 15, 16, estaríamos hablando de una presión bajista más fuerte del mercado, y básicamente una presión al alza, una presión bajista en el mercado, una presión de mayor volatilidad. Por ahora entonces importante esa zona de los 16-18 para que tengamos un posible cambio de dirección en los mercados. Y en cuanto a mercados asiáticos, presentaron ayer comportamiento mixto. Esa decisión de tasa Fed generó algo de toma de utilidad después de un rally importante en la mayoría de índices. Las construcciones iniciales en Japón cayeron 9,5% en junio frente al 11,22% esperado por el mercado. Y agregando también panorama de riesgo en Europa, tenemos el Banco Espíritu Santo de Portugal, que llegó con una caída del 50% tras publicar resultados, una pérdida de más de 4.000 millones de dólares, o cerca de un poco más de 3.600 millones de euros para un capital del banco de 7.000
un poco más de 7.000 millones de euros. Eso lo llevó a los niveles de capital Tier 1 por debajo de 7%, que es el requerido, hacia 5%. Así que tenemos presiones en Europa por Banco de Portugal, aunque el mercado no está tan temeroso porque los inversionistas privados han mostrado interés de capitalizar el banco, así que es el segundo más grande en activos en el país. Así que por ahora, digamos que están también agregando un poco de presión a la baja en un mercado que inicia con caídas, pese a que los demás datos son buenos. La tasa de desempleo en la zona euro bajó del 11,6 al 11,5 y el IPC también se mantiene bastante bajo, sube apenas 0,4 por encima del 0,5 esperado. Tuvimos un descenso importante en el IPC anual en la zona euro, que le daría espacio al Banco Central Europeo para seguir actuando. El Banco Central Europeo ha sido criticado por no actuar de forma tan agresiva como la Reserva Federal, y pues se está viendo que la demora en una política monetaria más expansiva pues está volviendo a atentar contra el desempeño de la zona. Y ventas al por menor de Alemania crecen 1,3% en junio, por encima del 1,1% esperado. Así que los datos continúan mejorando, hay espacio para mayor estímulo en la zona euro. Datos económicos locales: y se han reportado alza de 13% de ingresos, 5% de utilidad neta para el segundo trimestre, mayores compras de energía impactaron el crecimiento de las utilidades. Recuerden que estamos teniendo el panorama de fenómeno del Niño, que por lo general suele impactar a Israel con mayores costos, y pues eso se siente entonces en resultados empresariales. También viene el fundamental entonces de la venta, y posiblemente tengamos algo de presión leve, presión bajista hacia zonas de soporte ante el débil aumento de utilidades por temas de compras de energía. Y utilidad neta de ISA crece 36% en el acumulado del segundo trimestre frente al mismo periodo. El total de ingresos crece en 6%. La variación trimestral no fue tan fuerte. Vemos que gran parte del movimiento se debe al primer trimestre. Continúan siendo sólidos los resultados. Ya vamos a ver cómo lo toma el mercado. Recordemos los soportes de corto plazo en la mayoría de los activos. Y PREC desmiente rumores por adquisición por parte de Alfa SAB. Recordemos que PREC estaba subiendo ayer en contra del panorama internacional y también de una caída del precio del petróleo. También sale a desmentir entonces ante la superfinanciera posibles rumores de compra, que supongo que era lo que estaba generando el movimiento del día de ayer. Datos económicos: 7:30, peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos suben de 284.000 a 302.000 la semana pasada, y estimado por el mercado eran 305.000. Volvemos a la zona de los 300.000. Recordemos que la Fed está buscando que el empleo mejore de forma sustancial. Solo un aumento en la inflación de forma significativa lo obligaría a subir tasas antes de tiempo. Por ahora él intentaría mantener ese movimiento. Y 8:45, PMI manufacturero de Chicago, y hoy tenemos decisión de tasas del Banco de la República. Jueves, hoy 31, tendremos decisión de tasas del Banrep. El mercado espera ascenso de 25 puntos básicos, de 4 a 4.25. Vamos a ver qué sucede en esa decisión. Mañana tendremos situación de empleo, sentimiento del consumidor, ISM manufacturero, gasto en construcción y ventas de vehículos de Estados Unidos. Una gran cantidad de datos económicos de este país para determinar si vienen con bastante fuerza esos datos económicos, y tendríamos entonces lo que sería una mayor probabilidad de ascenso en tasas de la Reserva Federal. Así que importante los datos de mañana, como sentimiento del consumidor, ISM manufacturero, gasto en construcción y ventas de vehículos. Así que en términos generales, los mercados internacionales tendrían presión a la baja por los temores en el alza en el IPC de Estados Unidos, que aumentó las probabilidades de ascenso de tasa de la Reserva Federal para el primer trimestre de 2015, los llevó del segundo trimestre al primer trimestre. Tenemos también el panorama de riesgo del Banco Espíritu Santo en Portugal, y algo importante serán los soportes de corto plazo. Mientras no rompamos los soportes de corto plazo, la tendencia seguirá siendo alcista, pero si se rompen ya y cerramos por debajo de los soportes de corto plazo, habría la posibilidad de un cambio de tendencia bajista de mediano plazo. En cuanto a los mercados locales, podrían mantener correlación con mercados internacionales y una correlación inversa con el dólar. Recordemos que cuando el dólar tiende a subir, las acciones tienden a caer, así que si el dólar logra cerrar por encima de los 1880, 1890, podríamos estar generando la posibilidad de un cambio de dirección tanto en el dólar alcista como mercado bajista. Así que también estaremos atentos a los soportes de corto plazo en el mercado local. ¿Qué nos dice el análisis técnico? Índice Dow Jones continúa entonces, o rompe ayer el 16.900. Si logra cerrar hoy por debajo de los 16.800, estaría cerrando ya por debajo de promedios móviles. El RSI por debajo de 50, estaríamos teniendo la posibilidad de una corrección un poco más fuerte hacia los 16.300. Si hoy logra cerrar por encima de los 16.900 y romper los 17 en jornadas próximas, la tendencia alcista volvería. Así que el cierre de hoy será un cierre importante para el índice Dow Jones. Dependerá de la zona de 16.900, 17.000, que ahora es zona de resistencia para cambiar de dirección. Si pierde esos niveles,
podría continuar y cambiar a presión bajista de mediano plazo. Lo mismo para el IPSA, que está en 3.900, la zona de soporte. Si cierra hoy por encima de 3.900 hay posibilidad de continuar con el sesgo alcista. Si se pierde ese nivel, podría empezar la tendencia bajista para el mercado local. Y en cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, también los 16.600 serán la zona de soporte que defina si el activo continúa con tendencia alcista o vuelve a la presión bajista. En cuanto al dólar, ayer cierra 1881. Recordemos que hay la posibilidad de una configuración de doble suelo. Tenemos un mínimo en 1830, 1840, dos veces tocó ese mínimo. Si hoy cierra por encima del 1880, existiría la posibilidad de avanzar a 1935, configura doble suelo, una figura de cambio de tendencia que tras romper la línea de cuello podría generar ese cambio de dirección a tendencia alcista. En cuanto al WTI, está por debajo de los 100, continúa la presión a la baja hacia los 98 como la zona de soporte. Es un soporte bastante fuerte, esa zona del 98. Básicamente el petróleo desciende porque tenemos una fortaleza del dólar. Cuando el dólar se fortalece, tiende a generar presión a la baja en los commodities. El oro está bajando de $1.300 la onza a 1.287, así que estamos en una zona de soporte para el 98, presión bajista para el WT mientras el dólar se fortalezca. Solo rompiendo el 102, resistencia del petróleo, podría volver a tendencia alcista. Importante ese 102. En cuanto al euro, en este momento cotizando a 1.3380. Continúa bajo presión el euro por la baja inflación de la zona, pero igual seguimos en una zona de soporte para el euro. No se descarta que haya choque de compradores y vendedores en la zona de soporte entre el 1.3380 y 1.3360. Pasemos entonces al índice Colcap. Ayer marca indecisión después de intentar romper el inicio de la semana en los 1700. Lo que era resistencia ahora se convierte en soporte. Mientras esté sobre los 1700, la tendencia sigue siendo alcista hacia 1730, 1750. Pero si hoy cierra por debajo de los 1700, podría poner en riesgo su tendencia, que se confirma con la ruptura del 1680. Si hay ruptura del 1680, podríamos volver a una tendencia bajista. Importante entonces para hoy la zona del 706.80 como la zona de soporte importante para el índice Colcap. Banco Bogotá continúa en su lateral de 70.000 a 68.000, continúa sin dirección, con algo de volumen en últimas jornadas. La ruptura de los 70 o 68.000 nos daría nuevos niveles o nueva posible tendencia para Banco Bogotá. Bolsa de Valores de Colombia también entró en un comportamiento lateral entre el 24 y el 25. Si rompe 24 podría corregir hacia los 22.80. Si rompe los 25, su escenario probable es avanzar hacia los 26.20, 26.30. Importante, entonces estamos 24 contra 25 con comportamiento lateral. Celsia corrigiendo con fuerza en el día de ayer. El mercado no ha podido pasar ese 6.270, que es el máximo anterior. Si hoy logra cerrar por encima de los 6.140, el sesgo vuelve a ser alcista. Si no logra superar el 6.140, puede haber correcciones hacia 6.000 o 5.900. Después de haber roto entonces los 6.140, es ahora el nivel de resistencia. En cuanto a cementos, Argos continúa con tendencia bajista. Ayer aparecen levemente compradores, pero recuerden que solo pasando los 11.500 en cementos Argos podríamos cambiar de dirección. Mientras esté por debajo de los 11.500 aún puede descender a 10.500 como el siguiente nivel de soporte. En cuanto a Cemex Latam Holding, continúa 18 como el soporte, soportado en 18, 20.000 como la resistencia. Mientras esté sobre 18 aún puede permanecer en ese comportamiento lateral. Si rompe los 18 volveríamos a tener posiblemente presión bajista para Cemex Latam Holding. Canacol soporta ayer el 12.000, aguanta en ese nivel de precio, así que mientras esté sobre 12.000 aún existe posibilidad de buscar el 13, ruptura del 13 lo podría llevar hacia los 15.000, 12.000 será el soporte importante para Canacol. En cuanto con concreto, continúa 1.500 como la zona de soporte importante. Hoy estamos haciendo mucho énfasis en los soportes de corto plazo porque dependerá de ellos saber si el mercado empieza a tener presión a la baja fuerte por panorama de tasas de la Reserva Federal o logra aguantar el sesgo alcista. 1.500 como el soporte, 1.550 como la resistencia. Si logra pasar el 1.550 continuaría el sesgo alcista. Si pierde el 1.500 perderíamos el sesgo alcista. 1.500 como el soporte importante. Lo mismo para Corficol, hay mucho lateral en el mercado, 39 contra 38. El que rompa primero nos daría entonces tendencia para Corficol, 39 contra 38. En cuanto a Ecopetrol, ya se acercan utilidades empresariales. Hoy será entonces al cierre de mercado la publicación de resultados de Ecopetrol. Posiblemente por la noche conozcamos los resultados, los revisaremos en el comité de mañana.
y está justo en la parte media. La resistencia es 3360, el soporte es 3100, está en la parte media del lateral, marcando ayer una vela de onda alta, una vela de indecisión, así que hay 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. No se descarta que hoy la indecisión se mantenga y pues ya mañana conoceremos los resultados Entonces, importante. Por ahora estaremos atentos a los resultados de Ecopetrol. Aquí que es importante lo revisaremos mañana. Si Ecopetrol presenta un deterioro del flujo de caja, de la generación de flujo de caja operativa, o sea, genera menos caja en la parte operativa y tiene un descenso de utilidades netas mayor al 10%, es probable que tengamos una presión bajista adicional en Ecopetrol. Si el descenso en utilidades puede llegar a rondar entre el 6 y el 4% y la generación de caja operativa continúa, es probable que el comportamiento lateral sea el común denominador al descontarse ya la parte negativa. Pero, y si hay una sorpresa de un crecimiento en utilidades netas, pues cambiaremos la tendencia alcista. Esos son los tres escenarios más probables según las variaciones porcentuales de utilidad neta y también digamos que la parte del flujo de caja neto operativo. También estaremos revisando el netback operativo, donde estaremos conociendo qué tanto está ganando Ecopetrol por cada barril. En cuanto a Empresa Energía de Bogotá, 1650 como la zona de soporte, mientras esté sobre el 650 aún puede avanzar a 680, 720. Si pierde el 1650 podríamos volver a la zona de los 1600 como el siguiente nivel de soporte. En cuanto a Construcciones, el Cóndor continúa a 1460 como la zona de soporte hacia niveles de 1550, 1580. Si pierde el 1460 perdería la tendencia alcista. En cuanto a Enca, después de los buenos resultados avanzó pero corrigió un poco, ahora el soporte es el 12. Mientras esté sobre el 12, la tendencia continúa hacia el 12.60, 12.80. Si pierde los 12, podría volver a corrección hacia 11.30. Importante el soporte de corto plazo de Enca, el 12. Es el soporte importante por ahora. En cuanto a ETB, ¿qué tenemos para ETB? 500. Rompe ayer buen volumen, muy buen volumen en ETB en el día de ayer. Un volumen bastante alto. Vale la pena revisar ese tema. Ese volumen tan alto, la tendencia sigue siendo alcista. Si logra aguantar el 500 puede avanzar hacia... Bueno, tendrá que romper el 510. Si aguanta el 500 y rompe el 510 podría avanzar hacia los 540, 560. Importante el 500 como soporte de ETB. Muy buen volumen en el día de ayer. Si pierde los 500 podría volver a la zona de soporte de 480. En cuanto a Éxito, 31 será la resistencia, viene con presión bajista después de las caídas anteriores, 31, 31, 100, solo superando el 31.000, 31.100 podría anular la tendencia bajista, de lo contrario, mientras esté por debajo de esos niveles, Éxito aún puede volver hacia la zona de 29, 29, 200 como escenario probable. Vamos con Grupo Argos, que logra continuar con el avance, muy buen volumen, soporte 22.500. Mientras esté sobre el 22.500 aún puede continuar con el movimiento alcista hacia 23, 23.800. Si pierde los 22.500 podría volver hacia la zona de los 21.700. Importante los 22.500 como soporte de corto plazo. Grupo Aval retrocediendo en el día de ayer con buen volumen. Esto puede ser una toma de utilidad y dependerá de si rompe el 1370. Si aguanta el 1370 continúa el sesgo alcista, una pequeña toma de utilidad del rally previo. Si pierde el 1370 ya podría abrir la posibilidad de una corrección más fuerte hacia los 1340. Importante entonces nivel de corto plazo. Grupo Sura continúa con el avance después de publicar resultados empresariales. Lleva 4 jornadas de avance con buen volumen. El soporte de corto plazo serán los 40.900. Mientras aguante los 40.900 la tendencia continúa siendo alcista. Si pierde los 40.900 podríamos corregir hacia los 39.100, 38.900. Importante los 40.900 para continuar con el sesgo alcista. Vamos con ISA, que continúa sobre los 9.180, mientras esté sobre 9.180 aún puede avanzar a 9.500, 9.800, si pierde los 9.180 podríamos volver a la zona de los 8.900, importante los 9.180 como la zona de soporte para ISA. En cuanto a Isagen, corrigiendo, resultados no son muy buenos, aumento en costos, es típico en época de fenómeno del niño, 3.300 contra 3150. Vamos a bajar el soporte de 3200 a 3150, la zona de soporte. Igual la operación de posible venta pues genera que exista algo de soporte en zonas más bajas, pero dejémoslo por ahora con comportamiento lateral como el escenario más probable. Mineros tuvo un impulso en el día de ayer, ahora el oro cae a 1280. Los resultados siguen siendo débiles.
pero se chocó ayer contra resistencia. Si logra cerrar por encima de 2.900, habría la posibilidad de 3.100. Si no, puede volver de nuevo hacia la zona de los 2.700. Está justo en resistencia del comportamiento lateral que se definió entre 2.900 y 2.700 como el escenario probable. Nutresa continúan las operaciones de buen volumen, ha venido disminuyendo, pero el volumen continúa sobre el promedio. Importante los 27. Si logra aguantar los 27, existe posibilidad o probabilidad de ruptura a 27.300 y avanzar a 28.300. Si ya rompe los 27, podría descender hacia la zona de 26.300, 26.000. 27 va a ser el soporte para el día de hoy para este activo, para Nutresa, que sigue pendiente de resultados empresariales. Aún no los hemos conocido, los tendremos que conocer durante esta semana posiblemente. Y vamos con preferencial aval. El mismo análisis que la ordinaria, en este caso el soporte es el 1380, mientras es sobre el 1380 la tendencia continúa siendo alcista. Preferencial Avianca Holding continúa dentro de su lateral, su indecisión de 3.930 contra 3.730, está justo en la parte media. Ayer aparecieron vendedores, pero los compradores recuperaron terreno. Hay algo de descenso en la cotización del crudo, no sé si eso los vaya a animar o no a tener algo más de fuerza, pero por ahora sigue estando dentro del comportamiento lateral como el escenario más probable. Tendremos que estar atentos a la ruptura de alguno de esos niveles. Preferencial Bancolombia, segunda vela de indecisión que marca, abriendo la posibilidad de corrección después del rally previo. Mientras esté por debajo de los 30.000, existe probabilidad de corrección hacia 29 y 28.600. 29, 28.600 como las zonas de soporte para mantener la tendencia alcista. Incluso puede ir hasta los 28.200 sin perder el sesgo alcista y alta probabilidad de corrección tras velas de indecisión. Solo rompiendo el 30 podría continuar con el avance hacia 30.800, pero por ahora el escenario más probable es algo de corrección dentro de tendencia alcista. Preferencial Carvajal Empaques continúa con resistencia a 2.700, 2.300, continúa en tendencia bajista sin mayor liquidez. Preferencial Semargos, importante los 11.000, continúa en un 50% de ascenso como de descenso, con leve sesgo bajista mientras esté por debajo de los 11.100. Mismo análisis que la ordinaria. Preferencial Da Vivienda, marcando vela de indecisión. Ayer se definió los 30.800 como el soporte de corto plazo. Mientras esté sobre los 30.800, la tendencia sigue siendo alcista. Si pierde 30.800, podría volver a la zona de los 29.200 como zona de soporte. Recuerden que el mercado estará muy pendiente de esos soportes de corto plazo para determinar si vamos a tener un impacto negativo por la expectativa de ascenso en tasa de la Fed o no. Y preferencial Grupo Argos continúa sobre los 22. Mismo análisis de la tendencia alcista. Preferencial Grupo Sura, mismo escenario que la ordinaria, en este caso el soporte es el 40.400 como la zona de soporte. Y Pacific Rubiales, que se desmienten entonces temas de posible venta. El mercado ha tratado de especular con ese movimiento después del proyecto STAR que se anuló, pero dependerá solo del 36.300 que tengamos algo más contundente para cambiar de tendencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede volver a la zona de los 32. No sé cómo vaya a tomar la caída del precio del petróleo y pues, la información que se publica sobre el tema alfa. En teoría debería generar mayor presión hacia los 32 como escenario probable. Pero si por alguna razón rompe los 36.300 con volumen es porque hay algo más detrás de toda esta información. Importante esos 36.300 como la resistencia ante la especulación que está teniendo entonces el activo. Si no lo pasas porque existe todavía la presión bajista, si lo pasas porque hay algo más detrás de esos movimientos. Y para terminar, Valorem ayer repunta después del descenso, mientras esté sobre el 320, en este caso vamos a colocar 330. La tendencia sigue siendo alcista con posibilidad de avanzar a 340, 360, 380. Si pierde los 320 podría volver a la zona de los 320. Recuerden que la liquidez también es bastante baja en este activo. Así que en términos generales seguimos bajo tendencia alcista, pero pues dependerá de la fortaleza del dólar si podemos tener una presión bajista adicional o no. Será importante ese panorama. Si se rompen los soportes de corto plazo, la presión bajista podría incrementarse. Importante para el día de hoy esos soportes de corto plazo para determinar la tendencia. Estamos bajo presiones en el mercado, pues que se ha asustado con la inflación en Estados Unidos. Dependerá de ese panorama si cambiamos o no de dirección. ¿Qué nos lo dirán? Nos lo ayudará el análisis técnico con los soportes. Y recuerden esta noche resultados de Ecopetrol.
Bueno, pasemos a las preguntas. ¿Cómo y dónde se enteró el mercado de compras de PREC por parte de Alfa? Recuerden que la superfinanciera se ha estado informando que Alfa ha aumentado su participación y lo ha hecho en varias compras, pero pues digamos que el rumor debió ser, decía en el informe Pacific de un medio de comunicación, estaba hablando sobre la posible adquisición de Alfa, que ya desmiente el rumor. JP Morgan demandará UDS hacia octubre cuando finalice su programa de compras en Colombia, comenzará USD dólar. Recuerden que más que las demandas del JP Morgan también depende mucho el tema de la Reserva Federal. JP Morgan no es la única entidad que negocia, entonces si hay señales de ascenso en tasa de interés, la tendencia del dólar podría ser alcista. Y por técnicos, si logra mantenerse sobre el 1880, tendríamos un doble suelo que también acompañaría ese movimiento alcista. Por favor, repetir grupo Argos, el 22400 es el nuevo nivel de soporte, el 22 sigue siendo ahí el de largo plazo. ¿Cuál es la transacción que se especula de ventas de acciones de preferencial Grupo Sura para que adquirir activos inmobiliarios energéticos del GEA? La verdad no tengo información sobre ese particular. Por favor, repetir Canacol, sigue estando 12.000 contra 13.000, los soportes importantes y resistencia para determinar después una dirección probable sigue siendo el lateral 12.000 contra 13.000. ¿Cómo se catalogan los resultados de ISA? Siguen siendo sólidos, el RPG sigue siendo un poquito alto, posiblemente puedan estar algo descontados porque el avance en el segundo trimestre no fue tan bueno, pero pues dependerá de la zona de soporte de corto plazo si se mantiene el sesgo alcista o no. ¿Cuál es el sentimiento general del mercado? El sentimiento general para el día de hoy es incertidumbre e indecisión porque el mercado está debatiendo entre los buenos datos económicos y la posibilidad de ascenso en tasa de la Reserva Federal. El fenómeno del niño perjudica menos a Isagen o a ISA. Menos a ISA porque ISA es transporte de energía, Isagen sí es generación y en la mayoría hidroeléctrica. ¿Tendrá la situación de Venezuela trascendencia en los mercados? No, creo que Venezuela ya no está pegando tanto en el mercado local. Argentina. No, es un hecho aislado que no contagia a los demás emergentes. Ayer me quedó muy claro el beta, pero no muy claro el alfa. Por favor, me amplía el concepto. Bueno, lo dejaremos para próximos comités, pero básicamente el retorno de un activo es el beta más el alfa, el riesgo sistémico más el retorno que depende de cada activo. Imaginemos que la economía creció 6% y la utilidad de la compañía creció 20%. Si lo hiciéramos así, muy sencillo, pero pues puede ser un parecido, el 6% es el beta, el 14% adicional fue el alfa, es el retorno generado por la compañía por encima del mercado, de lo que debería generar por el riesgo de mercado. ¿Cómo saber cuándo hay rumores que causan esas acciones? Casi siempre se sabe cuando ya es tarde. Los rumores suelen pasar en medios de comunicación, no todos los medios de comunicación, hay que estar muy pendientes de los medios de comunicación. Los buenos resultados de Carvajal Empaques en el segundo trimestre de 2014 le podrían dar impulso, la verdad no los tengo presentes, los revisaremos mañana. Cuando reporta Bianca, posiblemente la otra semana. De acuerdo con los resultados de Empresa Energía Bogotá, ¿qué precio fundamental soportaría? Los resultados siguen siendo bastante buenos e incluso por múltiplos podría tener un espacio adicional hacia la zona de los 1800, pero recuerden que los fundamentales son de mediano plazo. Si el panorama de tasas cambia, los precios de valoración fundamental también cambiaría porque la tasa a la que traemos a valor presente sus flujos cambian, así que por eso es tan importante el tema de la Reserva Federal más que los resultados pasados. ¿Qué tanto afecta el fenómeno del Niño Celsia? No lo afectó, de hecho lo ha favorecido, sus embalses no fueron golpeados con fuerte como otras regiones y la generación térmica le ayudó a vender vender energía en bolsa a precios más atractivos. ¿Por qué la subida de tasa Fed afectaría al mercado local accionario? Flujos de capital, salidas de emergente, toma de utilidad hacia tasas más altas en países industrializados. Esa sería una de las tantas razones. La otra es aumento en gasto financiero, la otra es aumento en tasa de descuento para valoración de activos. Bueno, entonces muy importantes los soportes de corto plazo para el día de hoy. De ellos dependerá si la tendencia alcista se pierde o no en próximas jornadas. Muy buen día para todos.